Vamos a conversar con Raúl Sor sobre algo que ocurrió en medio de toda esta guerra que se está desarrollando, una guerra acotada a básicamente Gaza dentro de Israel, pero a veces cuando hay estos conflictos bélicos hay ciertas cosas que simbólicamente, no solamente por lo que pasó, sino que simbólicamente adquieren una dimensión que eventualmente puede generar que las cosas cambien, ya sea para bien o para mal. Una de esas cosas típicas es, por ejemplo, cuando se logra abatir a alguno de los líderes del enemigo. Y cuando eso pasa, siempre hay un remesón muy grande porque, a ver, cómo llegaron a él o ella, cómo se reacciona, qué importancia tenía este personaje dentro de todo lo que estaba pasando. Bueno, y eso exactamente es lo que pasó en Gaza porque mataron a el segundo líder, pero el principal líder político de Hamás. Y eso queremos saber cuál es el impacto que eso tiene, Raúl, y cómo puede cambiar la situación suponiendo que esto sea ventajoso para quien está combatiendo a Hamás. Sí, bueno, el personaje que fue asesinado mediante un dron que lanzó un misil es Saleh al-Aruri, que era un jefe, inicialmente uno de los jefes militares y ahora uno de los jefes políticos más relevantes de la organización Hamás. Y él estaba residiendo en el Líbano. Él había estado bastante tiempo en una cárcel israelí, después estuvo en Cisjordania. Él organizó el brazo militar de Hamás en Cisjordania, fue a Turquía y ahora estaba en Líbano. Y allí fue alcanzado por el misil en un barrio que es un barrio controlado por otra organización islamista, que es Hezbollah. Hezbollah, ya vamos a hablar de eso, en un barrio que es controlado en el sur de Beirut, controlado por esta organización, y él estaba hasta cierto punto, ahí lo vemos en imágenes, como invitado o protegido de Hezbollah, y este asesinato realmente puede provocar una escalada importante, primero porque fuerza a Hezbollah a dar una respuesta, es decir, dentro de, además de los códigos sociales, políticos, cuando tú eres el invitado, estás bajo la protección de una organización, esa organización tiene también obviamente una responsabilidad por tu seguridad y Hezbollah ha dicho que va a responder a su debido momento, pero que no va a permitir que este crimen pase sin mayores consecuencias. En todo caso, es un golpe muy importante para Hamás. En gran medida, este hombre era el vínculo no solamente con Hezbollah, sino que con Irán. Y él tenía vínculos muy estrechos con los iraníes. De manera que eso puede ser una de las razones por las cuales lo eligieron, digamos, lo convirtieron en un blanco, y Israel ha decidido, aunque Israel niega que ellos tuvieron algo que ver directamente, sin embargo, la declaración, en general Israel no reconoce cuando comete crímenes en el exterior y da muerte a algún miembro de alguna organización palestina, en general no dicen, sí, nosotros lo hicimos, simplemente se niegan a dar mayor información y no afirman ni niegan. Y en este caso, un asesor del primer ministro Netanyahu dijo exactamente eso. Nos parece, esto no tiene nada que ver en términos de una agresión contra el Líbano, pero digamos, esto es una pelea que está en otro nivel, y al decir eso, implícitamente está reconociendo
que es probable que Israel puede haber sido puede haber sido una organización contratada para hacerlo, pero digamos, el nivel de inteligencia que se requería para saber la hora y el lugar exacto donde descargar el misil hacen sospechar de que no, probablemente no es el trabajo de terceros. Pero en definitiva, eso no altera nada, porque en lo que toca a Hamás es clarísimo. Hamás no tiene ninguna duda que fue Israel. El propio presidente del Líbano ha dicho que él cree que fue Israel. De manera que, para todos los efectos prácticos, esto puede marcar una cierta escalada, porque hasta ahora no se habían cometido este tipo de asesinatos en terceros países. Y este es el primero, han ocurrido en el pasado, pero en el curso de este conflicto es la primera vez que ocurre, y esto podría arrastrar, quizás, y ese es el temor que tienen algunos, al Líbano a una suerte de conflicto más directo con Israel. Oye, sobre eso te quería preguntar, ¿cuál ha sido, por ejemplo, hasta ahora la relación de los países que han refugiado a personas de Hamás con todo el conflicto? El Líbano, tú lo acabas de señalar, generó una preocupación especial por esta persona que fue asesinada, y por lo tanto se siente o la van a apuntar como corresponsable de alguna manera por eso. Pero no debe ser el único, porque hay mandamases de Hamás que están en montones de partes. ¿Y esto qué tanto puede significar que esos países o desistan tenerlo, o, bueno, escale de otra manera, incorporando a esos países también en la lucha? Sí, y es poco probable que otros países se involucren, digamos, como entrar a una guerra, son palabras muy mayores. Líbano, por ejemplo, está en una situación muy precaria económicamente, ha tenido una serie de desgracias a lo largo de una crisis económica formidable, de manera que la mayoría o el grueso de la población en Líbano no va a ser muy proclive a un conflicto con Israel. Sin embargo, Hezbollah, que es una organización, definitivamente la organización islamista más poderosa del Medio Oriente. Ellos controlan buena parte, me refiero fuera de un Estado establecido, ¿no es cierto? Ellos controlan buena parte del sur del Líbano y tuvieron una guerra directa con Israel que duró más de un mes, en la cual demostraron una enorme capacidad militar, gran disciplina, un muy buen nivel de preparación, y tienen, lo demostraron en el conflicto con Israel, una cohetería bastante eficaz. De manera que si entraran en conflicto, en un choque directo, hasta ahora han tenido intercambios de cañonazos, se disparan, pero hay ciertas líneas rojas que ni Israel ni Hezbollah han cruzado. Pero Hezbollah tiene una capacidad militar realmente significativa, no comparable a la del ejército de Israel, pero cuando Israel invadió Líbano, no pudo acabar con Hezbollah, estuvo allí, digamos, en una situación bastante compleja, y finalmente se retiraron con objetivos a medio cumplir. De manera que tampoco Israel tiene mucho interés en comprar este pleito adicional. Ahora, hay quienes comentan, especialmente en la prensa israelí, que Israel ha tenido pocos éxitos importantes, vistosos en este conflicto. Por ejemplo, lleva ya 2 meses en Gaza y no consigue capturar a ningún dirigente conocido, a ningún líder militar o político de Hamás. Muchos de ellos están fuera de Gaza, pero incluso aquellos que se dice que están en Gaza, bueno, no los han capturado. Y este es el primer, digamos, comandante importante de nivel que consiguen. Y eso, claro, digamos, siempre en una guerra, la moral de las tropas depende mucho de los éxitos y de lo que logran. Y esto sí es un éxito, especialmente
en un aspecto en que Israel ha resultado muy golpeada por este conflicto, y que es la inteligencia. Es decir, la inteligencia israelí tiene una gran reputación histórica. Sin embargo, el 7 de octubre fallaron, y eso lo han reconocido en Israel, fallaron en forma lamentable en anticipar qué es lo que venía. Y lo que venía no era algo tan pequeño, era algo que había sido ensayado con bastante minuciosidad, de manera que está claro, y así lo han dicho en Israel, fue un fallo mayúsculo de su inteligencia. Y quizás esto también, como ocurre en todas las guerras, tú tienes que tener algunos trofeos. Y este es un éxito del cual la inteligencia israelí puede ufanarse. Sí, a eso me refería yo cuando te decía cuál puede ser incluso el efecto simbólico de una situación como esta. Si bien no se reconoce la autoría, pero sin duda que ahí entre los grupos que están combatiendo se sabe a quién le conviene desde ese punto de vista. Así es que vamos a tener que ver cómo sigue desgraciadamente esto, que ya llevamos cuánto tiempo, Raúl, todas las noches hablando de una situación que, bueno, ha escalado sin duda, pero que se nota que todavía no tiene ningún viso de término. No, y peor aún, Hamás acaba de declarar que corta todas las negociaciones para la eventual liberación de rehenes. Todavía hay cerca de un centenar de rehenes. Y dicen, bueno, con esto que acaba de ocurrir, se acaban todas las negociaciones. Es decir, esto produce un quiebre, y si no sé cuánto progreso habían logrado, pero lo poco y nada que tenían, vuelve a foja cero. Bueno, gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Sí. Hacemos... yo iba a decir hacemos una pausa y se me olvidó que me comí toda la pausa que había con la conversación, que era muy entretenida, con el senador Flores. Así es que nos encontramos mañana con Última Mirada. Hasta luego.